Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a todos a nuestro estudio bíblico semanal. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Quiero darles la bienvenida a aquellos que nos están viendo desde el Amarillo, Jalisco, desde South Carolina, los que nos están viendo en Simi Valley. ¿Dónde más? Díganme, ¿dónde más nos están viendo? De Perú. De Perú. De España también. De Kalamazoo, Missouri. Y otras, si se me olvidan, por favor, díganos ahí en los comentarios. La Ciudad de México, sí. Michoacán. Los que nos ven de Tijuana, les damos la bienvenida. Y vamos a empezar orando. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, agradecidos por tu amor, tu misericordia, por lo grande que eres tú, Señor, y te exaltamos, te adoramos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y Señor, en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando, Señor, no cuestionamos qué es lo que haces, no nos toca a nosotros cuestionar qué haces, porque tú eres un Dios santo, Dios fiel, Dios verdadero. Confiamos en lo que hagas, Señor, y lo que hagas en nuestras vidas también. Señor, te adoramos, te exaltamos y bendice esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a Ceci, que siempre nos ve. Y si quieren que les saludemos, nomás mándenos un mensaje y ahí le estamos saludando. Saludos para Ruth también. Hay que saludar a Ruth. Saludos a Ruth Martínez también. Poderoso es el
Bueno, es tiempo de seguir adorando al Señor. Ahora lo vamos a hacer dando gracias con nuestro testimonio, con lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas esta semana y en este mes, en este año. Así que siempre empezamos con el hermano Nacho, por costumbre. Gracias. Pues quiero dar las gracias al Señor por todas las bendiciones que día a día Él nos da y porque hasta ahorita nos ha mantenido alejados de esa plaga. Ya estamos saludables gracias a Él y le doy gracias a Dios porque mi familia todos estamos bien también y porque aquí pues seguimos escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios sigue predicando aquí, así que le doy gracias al Señor y le doy gracias al Señor por todos los que nos están viendo allá en el electrónico allá. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien más quiere dar gracias? Yo doy gracias a Dios, le doy toda la gloria y la honra al Señor porque Él es digno de ella. Le agradezco por su misericordia para con su pueblo, ¿verdad? Y para con todos aquellos que aún no le conocen también, porque de todos tiene cuidado Él, ¿verdad? Y yo le agradezco por todas sus bendiciones, le agradezco por la salud que nos da, porque nos guarda, nos protege en todo momento. Y también le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, que están bien, hablé con mi Ben y gracias a Dios, yo estoy muy preocupada y él como si nada, él está feliz de la vida ya, jugando sus juegos. Así es que le doy gracias a Dios de que está bien, ¿verdad? Están bien, están contentos, encerrados, pero están bien, gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios también porque mi hija piensa venirse para acá, ¿verdad? Entonces, les pido de sus oraciones de que puedan venirse, de que hagan bien los planes y que no los vayan a detener en lugares donde no puedan andar manejando, ¿verdad? Así es que le doy gracias a Dios porque sé que si vienen, pues que vuelven, si no, pues que el Señor los cuide, ¿verdad? Y pues le agradezco al Señor por todo, y por el privilegio que nos da de estar aquí, poder alabarle, poder escuchar de su palabra, porque no todos tienen ese privilegio. El Señor les bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Yo le doy gracias a Dios por un día más que nos permite reunirnos y de vida y por su amor y su misericordia que tiene día con día para nosotros y sin merecerlo y aún así Él nos ama. Yo le doy gracias a Dios por Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Yo quiero agradecer a Dios que tenemos la oportunidad de estar una vez más aquí. Antes de venirnos nos llegó el temblor, pero se sintió fuertecito. Lili les tiene mucho miedo a los temblores y gracias a Dios pudimos pretender que no había sido. Se quedó tranquila y pues quiero agradecer a Dios porque estamos aquí, estamos sanos y pues por todas las bendiciones, ¿verdad? Que a pesar de la situación como está ahorita, estamos nosotros bien, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y pues pedirle que así nos siga protegiendo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios por vernos una semana más, estar reunidos, escuchar la palabra del Señor, porque pues, el Señor dentro de su misericordia nos ha mantenido sanos hasta el día de hoy, ¿no? Así que esta semana me ha hecho meditar, reflexionar en tantas cosas que están pasando y la verdad me he sentido conmovida porque a veces yo sé que tenemos en mente mucho lo de coronavirus y todo, pero a la vez también me hace reflexionar que la muerte es algo con lo cual estamos seguros, que no tenemos algo que lidiar, que sabemos que va a ser algo que nos va a pasar. Pero hay algo que a mí también me ha hecho reflexionar en ese sentido de que pues muchos de los que están afuera están muertos pero espiritualmente y eso es algo de lo cual pues
nosotros, aún a pesar de todo eso, estamos aquí. Tenemos que seguir adelante, tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que seguir escuchando la palabra del Señor y nosotros como cristianos, ¿verdad? Seguir adelante nomás. Agradecida por cada una de las bendiciones, principalmente por poder reunirnos esta noche. Amén. ¿Alguien más que quiera darle gracias al Señor? Iván and Susan says hi everybody too. Bendiciones, hermanos Villa. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Sí, agradecer al Señor por todas las cosas que nos dan, sus bendiciones que derrama con nosotros, especialmente diría yo que a estas familias que venimos al estudio bíblico todos los días viernes y que gracias a Dios nos mantiene con salud y nuestras familias también. Agradecer al Señor por eso. Como decía Mía, muchas de las personas que están afuera realmente, muchos han muerto físicamente, pero otros están muertos espiritualmente, y creo que ahora muchos de ellos, cuando pase todo esto, ahora es cuando realmente mucha gente se acerca al Señor, y que realmente esto debería ser siempre. Y como nosotros, como siempre lo digo, nosotros este viernes podríamos estar en cualquier otro lugar, bueno, no específicamente en estos momentos, pero siempre apartamos este día para poder venir y aprender cada día más de la palabra de Él, y eso es enormemente, hay que darle gracias infinitamente a Él y a nosotros mismos también, y que tenemos un lugar donde podamos escuchar la palabra de Él. Estas cosas. Amén. ¿Alguien más? Seguimos adorando al Señor. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y al gran yo soy, brindo. Y al gran sol,
siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ahora, alguien me estaba preguntando esta semana que por qué no estaba hablando más en mis predicaciones de lo que está pasando, del coronavirus. Y yo quería hablar un poquito antes de cantar esta canción, porque este canto tiene que ver con lo que voy a decir. Pero vaya conmigo al libro de Daniel. Alguien que lea el versículo 32 del capítulo 11 de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 32. El que lo tenga, por favor, léalo. Daniel 11:32. Sí, por favor. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Ok, aquí está hablando de un líder futuro. Y yo creo que es Artajerjes, creo que se llama. Epífanes, no recuerdo su nombre en español. Epifanio, Epífanes Artífanes, algo así se llama. Bueno, fue un líder malvado que estaba oprimiendo al pueblo. Pero el versículo habla de que aquellos, ¿cómo dice, hermano Eva? Que dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El versículo termina diciendo, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Qué más? Y actuará. Hermanos, en estos tiempos mucha gente tiende a ir a la palabra de Dios y tratar de buscar versículos para explicar lo que está haciendo Dios. Y yo simplemente y humildemente les puedo decir que a nosotros no nos toca saber exactamente lo que está haciendo Dios. A nosotros nos toca conocer a Dios, conocer aún más del Señor. Y lo que conocemos del Señor es de que Él es fiel, Él es justo, y todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Así es de que a nosotros nos toca en estas circunstancias conocer aún más a Dios. Y por eso es que no hemos dejado la prédica de la palabra. Y yo insto a aquellos pastores que no sé si es flojera, pero no han continuado la predicación de la palabra. A nosotros como maestros, como pastores, nos toca seguir predicando la palabra para conocer nosotros más a Dios y a darle a conocer. Y yo no pretendo saber lo que está haciendo Dios en este tiempo, pero confío que lo que está haciendo es para bien. Confío que Él es Dios y Él es soberano y lo que Él haga está bien hecho. Quiero conocer cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono. Sí, Padre amado, venimos a ti, Señor Santísimo, para darte gloria una vez más, adorarte por quien tú eres, exaltarte, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, quien nos ama, quien nos ha redimido de nuestros pecados. Y Señor, que hoy nos has hecho santos, pueblo santo, que has adquirido con tu sangre. Es a ti a quien exaltamos en esta noche. Y sí, Señor, sabiendo que desde que recibimos tu Espíritu Santo, después de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador, tu presencia jamás nos ha dejado. Mateo 28, el 20, al final, dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu presencia es prometida siempre, Señor, y cuando cantamos este canto, es un canto que revela ese pueblo que Moisés dirigía, que Moisés anhelaba ver tu gloria, Señor, y tú le muestras tus características, Señor, tú le muestras quién eres. Y hoy estamos viendo quién eres. Tú eres un Dios soberano, eres un Dios que hace conforme a ti te place, Señor. Y por eso confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú harás lo mejor para nuestras vidas. Y, Señor, somos tus instrumentos, nos puedes usar como a ti te plazca. Porque queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús, el que está en el trono. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Bueno, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada terminamos una sección, un tema. Esta semana empezamos el nuevo tema que se llama, para aquellos que están haciendo notas, la visión de la gloria de Cristo Jesús. Para aquellos que están tomando notas, la visión de la gloria de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver en este capítulo 1 del 9 al 17, vamos a conocer un poquito más de Juan y sus circunstancias en las que él se encuentra. Pero vamos a leer el texto de esta noche. Vamos a Apocalipsis 1, en el versículo 9 empieza esta visión de la gloria de Cristo Jesús. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de los filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ven? Entonces, esa es la porción que vamos a estar estudiando el siguiente mes, casi 2 meses. Lo que deberíamos estar haciendo es estar leyendo este capítulo 1 diario. Una vez que lo lea al día, lo puede leer 5 o 10 veces, pero léalo diario, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora, les recuerdo que el tema del libro de Apocalipsis es Cristo en su gloria. En contraste de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde el tema es Cristo en su humillación. El tema de este libro es la revelación majestuosa del exaltado Hijo de Dios en gloria, glorificado. La gloria de Cristo Jesús. Ahora, al mirarlo después de su ascensión en la gloria en su segunda majestuosa venida, eso es lo que estamos viendo aquí. Esta descripción, que es del versículo 9 al 17, es única en grandeza, hermanos, con la que se encuentra en Apocalipsis 19, 11 al 16. Usted puede leer eso después.
Apocalipsis 19, 11, 16. Estas dos revelaciones de Cristo Jesús son esenciales para poder entender lo demás en el libro de Apocalipsis. Tenemos que entender bien esta revelación para poder entender las que vienen. Las visiones de Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis son un aliento monumental para los hermanos que se encuentran en persecución, afligidos, desanimados, y quizás estoy describiendo a algunos de ustedes en este momento, en dificultades. Y es también para nosotros, aunque Juan, la carta se le da a esas 7 iglesias que ya nombramos, esta carta es para los siervos del Señor, como dice empezando en la introducción, ¿verdad? Nosotros también estamos incluidos, aunque no menciona nuestra iglesia o nuestro nombre, también somos partes a quien esta carta fue escrita. Pero específicamente a los hermanos en Asia Menor, quienes primero recibieron este gran libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo un poquito más adelante por qué estas 7 iglesias. Ellos estaban bajo una persecución extrema, hermanos. Una persecución extrema. Nosotros pensamos que estamos bajo persecución, bajo tribulación, porque estamos experimentando un virus, ¿verdad?, mortal. Pero si vemos las estadísticas, hermanos, más mueren, y podemos entrar en detalles, mueren más de aborto, mueren más alcohólicos, mueren más de la gripa común. ¿Cómo? De accidente de carro, de alcoholismo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no es algo de que preocuparnos, pero creo que las noticias, la media está influyendo al temor en general. Esto fue escrito a los hermanos en Asia Menor, quienes primero recibieron este gran libro, hermanos, de Apocalipsis. Ellos sí están bajo una persecución extrema, quien con libertad, y lo puedo decir con libertad, hermanos, que nadie de nosotros hemos experimentado este tipo de persecución de la cual experimentó Juan y los apóstoles y los hermanos en esa era. Esta persecución encabezada por Domiciano, en inglés es Domitian, un emperador romano del año que fue emperador del año 81 al 96, quien era el hermano menor de Tito. Muchos han oído de Tito, ¿verdad? El hijo de Vespasiano y el último de la dinastía Flaviano. Ahora, eso lo podemos conocer por la historia. Usted puede buscarlo en Google y va a encontrar estos nombres. Y este Domitian o Domiciano lleva a Juan a que esté en exilio en la isla de Patmos. Y ya leímos en el versículo 9, que es ahí donde se encuentra Juan. Ahora, en este tiempo difícil para la iglesia fue algo increíble recibir este libro, hermanos, que predecía o predicaba la gloria de Cristo Jesús en el futuro. Había mucho desánimo en ese tiempo. Me imagino que muchos cristianos estaban pensando, ¿será verdad que Cristo va a regresar? Porque las cosas nada más se están poniendo peor, y más cuando declaro su nombre, que Él es mi Rey. Ahora, este libro define y va a describir la gloria presente de Jesucristo, como la vamos a ver en el capítulo 1. Esta visión de Cristo Jesús no es una visión futura, hermanos, sino que una visión presente para Juan. Y para donde está Jesús al momento. No es una visión que nos indique cómo va a ser o cómo va a estar Jesús y lo que hará en el futuro, sino que es una revelación de quién es Jesús en este momento y lo que está haciendo
hoy en día en el presente, como lo estaba haciendo en el presente para Juan. Ahora es específicamente una visión de Dios glorificado de la iglesia, que muestra a Jesús en su gloria majestuosa, en su ministerio presente de su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Lo que estaba haciendo en ese tiempo de Juan, y una vez más repito, y lo que está sucediendo en este tiempo de este Juan y de ustedes, hermanos, en su iglesia de hoy, es lo que está haciendo Jesús en su iglesia de hoy y lo que estará haciendo hasta que regrese. Ahora mi oración mía, y debe de ser la suya también, es que al ver esta visión juntos, que Dios pueda abrir nuestros ojos del entendimiento para ver la gloria de nuestro Dios, el Dios de la iglesia, al Señor Jesucristo. Ahora, los tres primeros versículos de esta porción empiezan del versículo 9, 10 y 11, empiezan con las circunstancias que le rodean a Juan y a la iglesia en ese tiempo. Así es que le voy a pedir a alguien que si por favor lea el versículo 9 al 11, una voz fuerte, puede ser voz de mujer también. Vio Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hasta ahí, hermano, está bien. Hasta ahí. En esta porción, del versículo 9 al 11 nada más, Juan se identifica como el escritor del libro. Dice algunas cosas. Dice algunas cosas de sí mismo y describe la situación en la que se encuentra. Entonces, vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver lo que dice de sí mismo y luego vamos a ver la situación en la cual él se encuentra. De cómo están las cosas cuando llega la primera visión, incluyendo una declaración del cielo que le indica a Juan que escriba lo que ve. Juan no tan solo escribe lo que ve, sino que también lo que escucha. Lo que tenemos aquí es una declaración del autor, una declaración de sus circunstancias en las cuales se encuentra y una declaración de Dios dándole instrucciones a que escriba. Y antes de ver la visión, tenemos que darle algo de nuestra atención a estos 3 versículos bien importantes, empezando en el versículo 9. Versículo 9 dice: yo, Juan. Para Juan quiere identificarse como el escritor y dice: yo, Juan. Es el primer punto. ¿Quién es el que escribe el libro? Juan. Ya Juan se ha mencionado 2 veces previas, en el versículo 1 y en el versículo 4. Aquí creo yo es como con asombro. No podemos ver el comportamiento, las reacciones que está haciendo Juan. Creo yo que se identifica con cierto asombro, como diciendo: yo tuve esta visión. Y ahora se me ha mandado que escriba este libro.
Es como que él se siente indigno, que lo asombra de que se le haya dado esta visión. Se siente privilegiado hasta cierto punto. Que diga, yo Juan, vuestro hermano, ¿verdad? No se identifica al lector, a nosotros los lectores, con autoridad, hermano. Él no lo hace con autoridad. Yo, el apóstol Juan, anciano de la iglesia, no hace nada de esto. Simplemente dice, yo Juan. Aunque pudiese, ¿verdad? Porque es apóstol. El apóstol único de ese pequeño grupo de Juan y Santiago, de Pedro, ¿se acuerdan? De Pedro, Juan y Santiago, era ese grupito. De esos tres es el único que queda ya. El que se recostaba con Jesús, ¿verdad? Al que se le dio dones, al que se le dio el privilegio de escribir un evangelio que exalta la deidad de Cristo Jesús, al que escribió 13 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Él no se exalta así, hermanos. En ninguna manera lo hace. No quiere que lo identifiquen como apóstol, ni como pastor, ni como anciano. En donde es muy común hoy en día que le faltas el respeto si nomás le dices hermano a una persona. No, soy doctor, soy pastor, soy etcétera, 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 ¿verdad? Él no se exalta así, a sí mismo, en ninguna manera, sino que se introduce a sí mismo con términos muy comunes, como nuestro hermano, ¿qué es lo que es? Como copartícipe, ¿verdad? Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Se reduce a sí mismo, si podemos decirlo de esa manera, a cualquier pensamiento que tengan elevado de él. Hermanos, era el último apóstol que quedaba. Y muchos, era el líder de la iglesia, muchos lo podían ver y darle un honor que en realidad no se merecía, ¿verdad? Pero él se identifica con nosotros como hermano, ni cuando escribe como apóstol aquí, sino que escribe como un testigo nada más. No escribe como un líder, ¿verdad? No escribe como alguien que va a dar órdenes, sino que escribe como un simple siervo de Dios, un hermano nuestro. Juan es uno de muchos creyentes. No está hablando con autoridad una vez más, ni como apóstol, ni como anciano de la iglesia, solo se presenta como un testigo a estas visiones. Revelaciones increíbles que se le han dado a Juan, ¿verdad? Juan se introduce como creyente, como copartícipe de la vida en Cristo. No da órdenes, no está exhortando, no está articulando doctrinas, no está expresando ningún tipo de doctrina, sino que está dando testimonio de lo que él ve. Encontramos a Juan ahora en humildad como testigo fiel a la gran revelación de Cristo Jesús que se comienza a desarrollar en esta primera visión. Notemos lo que dice el versículo 9. ¿Okay? El versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro, y nos va a dar de qué es nuestro hermano y de qué es copartícipe. Hay 3 puntos aquí. Copartícipe vuestro en la tribulación, punto 1. ¿Qué más? En el reino, punto 2. Y en la paciencia de Jesucristo. Son 3 puntos. Juan sabe que estas son características de los creyentes. En primer lugar, está en la tribulación, es copartícipe con la iglesia en la tribulación. No está hablando de la gran tribulación, un tiempo determinado en el futuro, pero que están pasando por persecución al momento. Él también, Juan dice, yo soy uno de ustedes, un copartícipe de ustedes de la persecución, tribulación. Ahora, Juan está escribiendo ¿de dónde? De Patmos. ¿Qué está haciendo en Patmos? ¿De vacaciones? ¿Cómo? ¿Está qué? ¿Está preso? Está exiliado en esta isla.
y puede identificarse con el sufrimiento que está experimentando la iglesia. Quizás él está experimentando peor sufrimiento. No sabemos, ¿verdad? A muchos les gusta ser mártires. A Juan, él se presenta simplemente como un copartícipe. Algunos eran asesinados por ser cristianos en algunos lugares. Pero Juan dice que se puede identificar con la iglesia. Con la iglesia, ¿en qué dice? En tribulación. ¿Cuál es la siguiente palabra? Punto número 2. En el reino. En el reino. Ahora, ¿qué significa eso? Una vez más, no está hablando del reino futuro, sino que está diciendo que se puede identificar con los lectores. No en el reino futuro visible, sino que el invisible, el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra dice que Él nos ha hecho sacerdotes, ¿nos ha hecho qué dice? Nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Bueno, Dios no nos hace reyes, nos hace parte de un reinado. Él es el rey. Y nosotros somos parte de este pueblo bajo el rey espiritual que es Jesucristo al momento. Un día va a venir a reinar y vamos a estar bajo su reinado, por eso dice, y reinaremos con él, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros somos reyes, quiere decir que somos parte del reinado de Jesús. En otras palabras, Juan dice, yo también soy uno del reino de Cristo. Él es mi rey y yo soy uno de ustedes. Juan es miembro de la comunidad redimida en el cual Jesús es el Señor. Es el rey. Juan dice que compartimos el mismo rey. La otra cosa que dice aquí Juan es que Él está con nosotros en la ¿qué? Paciencia. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Se podría decir en la perseverancia. Esto habla de la fe de la iglesia, hermanos. Esto habla de nuestra fe. En estos tiempos difíciles, la cual también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé fe para pasar por las pruebas que estamos pasando como humanidad en este tiempo, como nación, como iglesia. Lo que Juan dice, en palabras comunes, que está sorprendido de que como un hermano en Cristo es copartícipe, que sabe lo que es estar bajo persecución o en tribulación, que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es ser parte del reino de Dios, que sabe que es perseverar como nosotros, que se le ha dado este privilegio de escribir lo que ve y oye esta gran verdad del libro de Apocalipsis. Juan, en una manera humilde, comparte con los cristianos que están bajo tribulación este gozo de perseverancia, hermanos. Lo que tiene que sobresalir en el cristiano, especialmente hoy en día, es de que tenemos fe en ¿quién? En Dios. No que tenemos fe en mis capacidades, porque si vemos las capacidades del hombre, son pocas. Se está volviendo loco el hombre ahorita. Comprando papel de baño. No sé por qué. Pero lo triste es de que vamos al supermercado y para los que no estamos preocupados tanto, no hay papel del baño. Entonces, Él quiere compartirles a la iglesia que Él también que es copartícipe de ellos en tribulación y en el gozo de perseverar en la fe, el gozo de esperar la coronación de Cristo Jesús como Rey. Eso es lo que nosotros esperamos, ver a Cristo venir en gloria. Ahora es un poquito
de Juan. Ahora vamos a ver las circunstancias de Juan. Notemos que en el versículo 9, sus circunstancias de Juan, particularmente que se han sobrevenido sobre él, son de quién, dice. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Lo que está haciendo aquí es notar que estas cosas, experiencias que está pasando, son parte del cristianismo. Porque solo cristianos pueden sufrir persecución en el nombre o por el nombre de Cristo Jesús. Solo nosotros los creyentes disfrutamos la paciencia de su reino. Solo nosotros tenemos esa perseverancia de esperar la gran coronación de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en el futuro, hermanos. Ahora veamos las circunstancias de Juan. Dice versículo 9, segunda parte, que estaba, ¿qué? Estaba en la isla llamada Patmos. Si recuerdan, dijo lo mismo en el versículo 2. Dijo que estaba por causa de la palabra de Dios, ¿verdad? Si seguimos leyendo el versículo, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué está ahí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y es lo mismo que dice en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y ¿qué? Y del testimonio de Jesucristo. Dijimos, cuando vimos el versículo 2, que era decir lo mismo en dos diferentes maneras. Por la razón de revelación divina, por la verdad de Dios, esa es la razón por la cual está ahí. Vino como la verdad de Dios, como el testimonio de Jesucristo. La verdad de Dios y el testimonio de Jesucristo es la misma cosa. Cuando leemos en Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Y vimos, dice después, y vimos su gloria del Padre, como del unigénito. Entonces, Dios habla su palabra y lo vemos, el testimonio de su palabra en Cristo Jesús. El verbo se hace carne, se hace realidad. Juan está diciendo que está exiliado en la isla por predicar lo que recibió de Dios y lo que recibió de Cristo Jesús. Algunos quizás digan que cuando dice la palabra de Dios es una referencia al Antiguo Testamento y que el testimonio de Jesucristo es una referencia al Nuevo Testamento. Quizás. Y que lo que está diciendo Juan es que está en la isla porque proclamó toda la revelación de Dios, ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ay, para los que se ofenden porque digo Antiguo Testamento, el Tanakh. Ay, o sea, cuando decimos Antiguo Testamento no estamos minimizando la palabra de Dios. Solo estamos refiriendo a las divisiones que se encuentran en nuestra palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque predicó, Juan predica la verdad, es lo que está predicando. Porque hablamos la verdad, dice Juan, por eso es que estoy aquí. Y nosotros debemos de hablar la verdad, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que predicar la verdad sin evadir lo que enseña, sin detenernos. Y por esa razón Juan está en la isla de Patmos, por predicar la verdad. Y yo recuerdo que cuando empezamos este ministerio, yo le estaba diciendo al grupo que empezó, al pequeño grupo, que nuestra iglesia iba a tardar en crecer por la razón de que no estamos predicando lo que es popular,
No estamos predicando lo que a la gente le gusta oír, sino que estamos predicando la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios a unos no les gusta, pero el problema no es mío. El problema lo tienen con la palabra de Dios. Así es que Juan pensaba de esa manera. Y la razón que pensaba de esa manera lo pone en la isla. Ahora, Patmos es una isla con es muy rocosa la isla, con mucha piedra. Es un grupo de como 50 islas en el Mediterráneo. Si se ve si podemos verlo desde arriba, una vista panorámica, ¿se dice? Su figura de las pequeñas islas son como un crescent. No supe cómo. Media luna. Como media luna, es lo que me dijo mi esposa, pero es no la mitad de la luna, sino que con puntitas. Bueno, ustedes me entienden. Media luna. Es de 10 millas de larga y 5 millas ancha. 5 a 6 millas de ancho la isla. Son islas solas. Por la razón de que son muy rocosas. Hay mucha piedra. Está como a 40 millas hacia el oeste de Militas, que es el puerto más cercano a la ciudad de Éfeso. Es donde el apóstol Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso en Hechos 20. No en Patmos, pero en ese puerto, cerca de ese puerto. Abandonar a prisioneros en la isla era una manera de los romanos. Era una manera que los romanos castigaban a sus prisioneros. Los dejaban en la isla. Aislados. Si el crimen era político, la persona tenía la libertad de moverse libremente en la isla. O sea, si tenían algo en contra político contra Roma, era un crimen. Entonces los ponían en la isla y podían caminar y hacer lo que ellos querían en la isla. Lo único que estaban limitados a esa isla, ¿verdad? Si el crimen no era político, si habías hecho un crimen como robarte algo, etcétera, que no era relacionado a la política, entonces formabas parte de un grupo que estaban todos encadenados juntamente. Un grupo como de 20 hasta 50 personas los amarraban juntos y es como se tenían que mover en la isla. Ahora imagínense, hermano. Eso sería difícil. No sé cómo se alimentaban, no sé si el gobierno romano les llevaba alimentos, pero imagínense si uno se encontraba un camarón, se iban a pelear. Imagínense nada más 10 personas atadas. Se iban a pelear por ese camaroncito o por ese pez, no sé. Pero era algo difícil en lo que se encontraba Juan. Aquí está Juan pagando su condena, hermanos, en esta isla. Lo que los romanos clasificaban como un crimen. Juan, de como 90 años, vamos a calcularle, encadenado con otros, probablemente quebrando piedras en la isla de Patmos. Ahora, la historia cristiana enseña que fue abandonado ahí por Domiciano cuando él reinaba el imperio. Cualquier persona que fuese abandonado perdía sus derechos civiles con sus propiedades que tuviera. Y yo no creo que Juan tuviese propiedades, pero ni creo que necesitaba sus derechos civiles. Pero si los tenía, los perdió al estar ahí en la isla de Patmos. Juan, hermanos, es el líder de los cristianos al momento. El último de los apóstoles. Juan está escribiendo como en el año 96 después de Cristo. Es muy probable que vive en una cueva con poco alimento, duerme en el suelo,
trabaja duro bajo el látigo de un soldado romano de 90 años, hermanos. La isla de Patmos se ha convertido muy famosa por esta razón. Y si vas a esa parte del mundo, puedes visitar la isla. Incluso alguien te puede llevar a una cueva y te dirán que ese es el lugar donde a Juan se le dio las revelaciones. No podemos comprobar eso, pero puedes tomar el tour. Una isla, Patmos era una isla para criminales, pero Juan nos asegura en decirnos que su único crimen de él es de predicar fielmente la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La ira de los malvados trajo a Juan a tener una comunión especial con Dios. Entonces, Dios usó lo malo que le estaba, según nosotros, según el hombre, lo malo que le estaba sucediendo a Juan, lo usó para algo especial, como siempre lo hace la tribulación. Patmos, lo que se podría considerar para Juan la persecución de Roma, se convierte en la puerta más sublime a la majestuosa, gloriosa comunión que ningún hombre ha tenido en el cielo. En otras palabras, la persecución, la tribulación, lo lleva a tener una comunión con Dios que nadie había tenido. De esta manera. Condenado a una vida en exilio, el apóstol Juan fue impulsado a una revelación profética hasta el trono de Dios, hermanos. Excluido del mundo, atravesó el cielo, porque lo habían excluido del mundo, lo habían aislado, pero en esa condición Dios le da visiones que atraviesen el cielo. Y bajo estas circunstancias a Juan se le dio grandes cantidades de revelaciones futuras que a nadie más le había dado el Señor. Parece ser la manera común que usa Dios, ¿verdad? La tribulación, la prueba, en la cual obtenemos gran conocimiento de Dios. Cuando estamos bajo gran sufrimiento, y leemos de Juan y sus circunstancias. Ahora vemos lo que dice el versículo 10. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ahora se le da la comisión a Juan. Juan dice que estaba en el Espíritu. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Ahora, ¿qué está diciendo? Y aquí puede haber un sinfín de interpretaciones. Unos van a decir que estaba hablando en lenguas, otros van a decir que estaba en un trance, en éxtasis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, En el día del Señor. ajá. Simplemente creo que fue trascendido, hermanos, de entender las cosas humanas, fue llevado a captar de entender las cosas más allá de lo que él podía ver, podía escuchar, podía palpar, probar o oler. Estaba experimentando algo que no se puede experimentar por los sentidos comunes. Dice esto, no es lo que está diciendo aquí, que no es una simple experiencia producida por su mente de Juan, ni por las fantasías de Juan,
humanas que tenga o la imaginación de Juan. Lo que está diciendo aquí es que fue empoderado por o traído por el Espíritu Santo a una experiencia que es más allá de lo normal. Fui llevado a una condición donde Dios podía revelarme a mí supernaturalmente. Es lo que está diciendo Juan. Ahora, es muy parecida a la experiencia que tuvo Ezequiel. Y a ustedes les toca hacer su tarea, ver la experiencia de Ezequiel o la experiencia que tiene Pedro en Hechos. ¿Se acuerdan? Donde Dios le da visiones a Pedro. En ninguna de esas partes vemos que estas experiencias son parte del crecimiento espiritual, hermanos. En ninguna parte la experiencia espiritual se convierte en doctrina, no. Es una simple experiencia que tuvieron. Como cristianos no se nos ordena ahora tener experiencias, ¿verdad? Nunca leemos eso en la palabra. Juan está diciendo que fue trasladado fuera del mundo carnal y estaba en el espíritu. Despierto, hermanos, está despierto. No está dormido, no es un sueño lo que está experimentando, pero sus sentidos fueron empoderados con claridad para poder recibir revelaciones de Dios. Nos dice incluso cuándo fue que pasó. Dice que él está consciente. Y lo más fácil, quizás para poderlo entender, es de que Dios es espíritu. Y Dios le está dando una revelación. Así es de que lo tiene que poner, lo tiene que trasladar en esa condición. No sé, y va a haber muchas opiniones de esto, pero lo que vemos aquí que él está consciente. Y nos dice incluso cuándo fue que pasó. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien importante. Que dice en el día del Señor. Y no dice en el día del Señor. Es que en inglés se traduce on the Lord's Day. ¿Qué significa en el día del Señor? Pero también viene un día del Señor que en inglés decimos on the Lord's Judgment Day. O sea, viene el día de juicio. No está hablando de ese día. Para que no pensemos en ese día en el futuro donde el Señor traerá juicio. Esto lo veremos más adelante. Cuando hablamos el día del Señor, no estamos hablando de un día escatológico, sino que estamos hablando del domingo. Y otros, va a haber muchos que van a comentar, no, el día del Señor es sábado. El día del Señor está el día. Ahora, muchos sugieren que si está hablando de ese día, que sí está hablando de ese día de juicio, pero ese tipo de interpretación no cabe en el contexto, hermanos. Porque la visión que se le da aquí no tiene nada que ver con el día de juicio. También la visión que se le da no tiene nada que ver con el futuro. La visión habla del presente. El día que se refiere ahí, yo estoy creyendo que es domingo. El día del Señor se conoció como domingo porque le recordaba a todos de la resurrección de Jesucristo. El día que el Señor Jesús resucitó. Juan dice, era un domingo en la isla de Patmos y vino la visión. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando leemos eso, la primera pregunta que se me viene a mí es, ¿de quién es la voz? Es la voz del Señor Jesucristo, hermanos. Él se identificará después de la visión. Después que da la visión, él se identifica quién es la voz. Para Juan era el sonido que atraviesa
el alma, el sonido de una trompeta. Y ok, si todavía tienes dudas de quién es la voz, leamos el versículo 18. ¿Quién tiene el versículo 18? ¿El 1? Sí, 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que vive y estuvo muerto? Jesús. Entonces esa es la voz. Es Cristo quien habla. ¿Recuerdan cuando se dio la ley en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 16. Aquí el Señor está teniendo una conversación ¿con quién? Con su pueblo, con Moisés específicamente. Y le está diciendo, tienes que ser límites y el pueblo no puede subir y, ¿verdad? Pero empieza aquí el versículo 16, aconteció que al tercer día, como ya había prometido el Señor, si leen la historia del capítulo 19, lean el 19, el 20 y el 21, para que entiendan el contexto cuando da los mandamientos. Y muchos se aferran a que son 10 mandamientos, son más mandamientos, hermanos. Pero en el versículo 16 del capítulo 19, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, un sonido fuerte que se escucha. Parece ser que cuando las personas en la palabra, que escuchan la palabra de Dios o la voz del Señor Jesús, audible directamente de Él, fuese como una gran trompeta que penetra. Es una voz clara, brillante, que viene con la claridad de una trompeta, como lo que cuando oímos una trompeta. La trompeta es un instrumento bien, que se oye fuerte y es clara el sonido. Se puede identificar muy fácil el sonido de la trompeta. Y cada vez que leemos en Apocalipsis una voz fuerte, un fuerte sonido, nos indica la solemnidad, la claridad de seriedad y dignidad de lo que se va a revelar. Es bien común en el libro de Apocalipsis que tomaría mucho tiempo repasar todos los instantes cuando se oímos esta trompeta o esta voz. Está en el capítulo 5, aquí está en el capítulo 1, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16 y capítulo 19. Varias veces leemos de un sonido fuerte, de una voz fuerte, y luego viene la solemne revelación. Es lo mismo que pasa en este caso. Esta es solo la primera de muchas, hermanos. Lo que indica es el poder soberano que gobierna en el cielo. En este caso es la voz del Cristo resucitado en gloria. Y la voz dice, vamos a ver lo que dice la voz. Versículo 19. Perdón, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto nos indica, el versículo 11 nos indica a quién fue enviado el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús le dice a Juan que escriba en un libro, la palabra en griego es un rollo, en papiro. Lo interesante aquí también es que 12 veces en este libro de Apocalipsis a Juan se le indica que escriba algo.
Se le dice 12 veces que escriba, pero una vez se le dice que no escriba lo que has visto. Aquí se le manda que escriba y que se los mande a las 7 iglesias que ya se mencionaron en el versículo 4, cuando dice Asia. Cuando dice Asia, se refiere a Asia Menor, que sería modernamente Turquía. Estas eran 7 ciudades destacadas. Ahora, cuando leemos esta lista, uno se podría preguntar, ¿y por qué no está la iglesia de Corintio? ¿Por qué no están las iglesias en Galacia? ¿Por qué no está la iglesia de Roma? ¿Verdad? Y son preguntas que nos pudiésemos hacer. Ahora, lo que nos enseña la historia es que estas 7 ciudades tenían distritos postales de correo en Asia Menor, que las hacía ciudades centrales para la diseminación, ¿se dice? Diseminación de información, o sea, las ciudades que tenían la capacidad de regar información por medio de correo, circular información. Un punto bien importante para que se regara esta buena noticia de nuestro Señor en gloria para aquellas iglesias que estaban bajo gran persecución. Eran 7 ciudades donde 7 iglesias se habían plantado. Aunque había más ciudades, ¿verdad?, donde se habían plantado iglesias, pero no son incluidas aquí, como ya mencionamos unas. Otra cosa interesante es que si estudiamos el mapa de Asia Menor, y Lizzy, puedes cambiarle para ver el mapa, y si quieres apúntale ahí la cámara un poquito. Ahora, otra cosa interesante es que si estudiamos el mapa de Asia Menor, veremos que sería la ruta que tomaría un mensajero si es que tuviese que visitar estas ciudades. Ahí ven a un señor en un caballo, ¿verdad? Y abajo dice mapa de la provincia romana de Asia con las 7 ciudades en la ruta del correo imperial a cuyas iglesias dirige Juan en su Apocalipsis unas cartas en nombre de Cristo. Ahora, en el versículo 11 leemos, yo soy el alfa, es la voz, ¿verdad? Es Cristo diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La primera iglesia que se menciona es Éfeso. Ahora, si pueden localizar dónde está Éfeso, I can't see. ahora, si ven el mapa, ahí donde está Éfeso dice mar Mediterráneo. Patmos está hacia la esquina de abajo, a la izquierda. Entonces, después de que Juan haya escrito toda el libro, iba a salir de esa costa. La iglesia más cercana que le queda es ¿quién? No. Saliendo de Patmos, ¿ok? Ahí les va. Patmos está en el mar Mediterráneo, que es aquí. Está en las islas de Patmos. Después de que Juan escribe la carta, el libro de Apocalipsis, ¿cuál es la iglesia que más cerca le queda? Éfeso. Ok, lea conmigo esa porción. En el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Este es el mapa de Asia Menor. Y luego nos da las ciudades donde están las iglesias. ¿A quién? A Éfeso. Fíjese dónde está Éfeso. ¿Cuál es la iglesia que sigue? Esmirna. Entonces, si alguien va a llevar esta carta, a divulgarla por correo, tomaría esa ruta. Esa es la ruta, esa línea roja es la ruta que tomaría. Los detalles que piensa el Señor. Entonces, de Éfeso se va a ir ¿a dónde? A Esmirna. Sin ver y te recorrer esas 7 ciudades, lo más lógico es irnos ¿a dónde?
Pérgamo. Ah, no, Pérgamo. A Pérgamo, ¿verdad? Y luego ya te vienes de bajada si vemos el mapa. ¿Cuál es la que sigue? Tiatira. Si ven el texto, es lo que se dice. ¿Cuál es la siguiente iglesia que Sardis, que es la que sigue de Tiatira, ¿verdad? Y luego Filadelfia. Y por último, la Odisea. Y ahí abajo está Colosas, que no está incluido. ¿Saben por qué no está incluido? Porque no era una ciudad que contenía un sistema que pudiese regar información. La que se encargó de regarle la información a Colosas fue la Odisea. Ahí está, en este mapa sí vemos las islas de Patmos. Es un detalle que cuando lo oí me quedé con la boca abierta, hermanos. Me quedé con la boca abierta porque hasta en esto piensa el Señor. Y aquí nos vamos a quedar. Estudie qué pasó en la iglesia de Éfeso. Estudie qué pasó en la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estudien cómo llegó el libro de Apocalipsis a ellos. Yo sé que es extra, ¿verdad? Que es algo que no está en la palabra de Dios, pero sí hay un mapa aquí. Jesucristo le da un mapa específico a Juan, sabiendo de dónde iba a salir y a qué iglesias, a qué ciudades donde había iglesias, que esas ciudades podían repartir esta información porque iba a traer aliento a estos hermanos que estaban bajo persecución. Y eso es lo glorioso de la palabra, que vamos a seguir estudiando para la semana que entra. Así que los esperamos aquí. Vamos a orar y vamos a terminar con un canto. Hermano, ¿puede orar, por favor? Ok, bien, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, que nos has iluminado, Señor, con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la paciencia, Señor, para seguir adelante y el conocimiento, Señor, para poder entender todos estos misterios que se encuentran encerrados en ella, Padre. Te damos gracias por ese privilegio que nos has dado. Y te pedimos, Señor, por Juan, Señor, para que siga adelante, Señor, en este estudio que tú le has indicado que tiene que darnos, Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que podamos seguir constantes, Señor, en el estudio de tu palabra y que nos permita estar aquí los días que sean necesarios, Señor. Te pedimos también, Señor, en estos momentos por todos aquellos que están siendo agobiados por esta enfermedad, Señor. Que tú los fortalezcas, Padre, que regresen a ti, Señor, que no se olviden de ti y que sepan que tú tienes todo en control, Señor. Que tú te vas a llevar a los que te vas a llevar y vas a dejar a los que tú quieras, Señor. Por eso te alabamos, Señor, porque tú sabes lo que haces y así lo entendemos, Señor. Y por eso te damos gracias por todas las bendiciones que día a día tú nos das y porque día a día tú nos revelas, Señor, el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. No
domingo a las 10 de la mañana. No falte, los esperamos.